Hoy nos metemos a fondo en un análisis de un autor, Joshua, que coge un relato bíblico que a muchos les sonará, el del rey Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Y bueno, le saca un jugo increíble. Sí, es una historia muy conocida, pero la enfoca de una manera muy particular. La misión aquí es ver cómo Joshua utiliza esta historia de hace más de 2500 años como una advertencia, muy actual sobre el orgullo, sobre esa idea tan humana de que podemos con todo solos. Ya. Y un aviso. El análisis no se queda solo en lo histórico. Joshua se lanza a una interpretación profética muy concreta que conecta todo esto con el futuro. Exacto. El escenario es potente. A ver, tenemos al hombre más poderoso de la Tierra en su momento, un emperador en la cima del mundo, que de repente se enfrenta a una crisis interna, un sueño, que lo descoloca por completo. Totalmente. Y ni todo su poder, ni todos sus sabios pueden darle una respuesta. El texto de Josué nos pone desde el principio ante una pregunta clave. ¿De dónde viene la verdadera estabilidad? Claro. Que es provisión real y que es, una imitación. Justo. Y para ello contrasta el esplendor de los imperios humanos con la figura del creador. Vale, pues vamos a desgranar esto. La historia arranca con una imagen de éxito absoluto. Sí. El propio Nabucodonosor lo describe con una calma que casi asusta. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Es la personificación de la paz que da el poder y la riqueza. La calma antes de la tormenta. Tal cual. Porque justo ahí, en esa tranquilidad, tiene un sueño que lo espantó y lo turbó. Se le acaba la paz de golpe. Y es muy reveladora su primera reacción, ¿no? Sí, es fascinante. Hace lo que cualquier líder todopoderoso haría. Convoca a su think tank. A su equipo de crisis. Eso es. Llama a los mejores, a magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Básicamente a toda la élite intelectual y espiritual de Babilonia. Y el resultado es un fracaso estrepitoso. Ninguno da con la tecla. Ninguno. Nadie es capaz de descifrar el sueño. Es como si el texto nos estuviera diciendo que hay preguntas que el conocimiento humano, por muy avanzado que sea, simplemente no puede responder. Totalmente. Es el equivalente a que hoy un líder mundial reuniera a sus premios Nobel y a los genios de Silicon Valley para interpretar una pesadilla y todos se encogieran de hombros. Un fracaso público y humillante. Claro. Y en ese silencio, en ese vacío de respuestas, es donde Josué subraya la entrada de Daniel. Lo presenta como la voz de aliento. Que es justo lo que necesitaba el rey. Y lo más interesante es cómo el propio rey, que no comparte la fe de Daniel, lo describe. Dice que es un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. Vaya. Es un reconocimiento brutal. Nabucodonosor, desde su propia cosmovisión, admite que Daniel tiene acceso a una fuente de sabiduría superior, una que su propio sistema no puede ni tocar. Claro, y ese reconocimiento es el que le permite abrirse y contarle el sueño. Y la imagen, es que es alucinante. El rey describe en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. No habla de un árbol normal, para nada. No, esto es casi una estructura cósmica. Joshua se detiene en los detalles que da el rey. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Era como un ecosistema completo. Daba sombra a las bestias del campo y las aves anidaban en sus ramas. Era, en esencia, un símbolo de provisión universal. Sí, un proveedor total. Y aquí es donde el análisis de Joshua se pone realmente interesante, porque le atribuye una doble simbología a este árbol. A ver. Por un lado, con esa descripción es una clara alusión al árbol de la vida, ese arquetipo que encontramos en tantas culturas de una fuente de sustento total, de vida que emana sin fin. Ya. Pero, y aquí está la clave de su argumento, también representa al imperio humano en su máxima expresión. Grande, fuerte, visible desde todas partes y, en teoría, la fuente de la que depende toda carne para sobrevivir. Vale, pero la idea de un imperio que provee, que da cobijo y alimento, a primera vista no suena tan mal, ¿no? ¿Dónde está la trampa según Joshua? ¿Cuál es el problema con este árbol? Pues el problema es el precio. Y aquí Joshua lanza una de sus tesis más duras. Cito una frase del texto. Los hombres han pretendido ser los distribuidores de todo bien, pero a cambio de esclavitud. ¡Qué afirmación tan demoledora! Lo es.
Lo que argumenta es que cualquier sistema humano que se erige como proveedor absoluto, ya sea un imperio, un estado o una ideología, siempre lo hace con un coste oculto. Los daños colaterales que dice el autor. Exacto. Siempre hay alguien que paga el precio. Siempre hay una forma de opresión o de dependencia que se genera. Es una provisión condicionada, imperfecta, y la contrapone a la provisión del creador, que según su argumento es un bien genuino, sin letra pequeña. Entendido. Es la diferencia entre un sustento que te libera y uno que te ata. Y justo cuando parece que el árbol es intocable, el sueño da un giro de guión brutal. Ahí cambia todo. Aparece una figura celestial, lo que el texto llama un vigilante y santo, una especie de mensajero angélico con autoridad para ejecutar sentencias divinas que baja del cielo y da una orden tajante. ¿Y la orden es? Es de una violencia simbólica tremenda. Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Es la deconstrucción total de ese símbolo de poder y seguridad. Pero fíjate, el detalle más revelador no es la destrucción, sino lo que se preserva. ¿A qué te refieres? La orden divina específica, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. No se arranca de raíz. Ah, es verdad. Se le deja la capacidad de volver a brotar, pero se la encadena, se la restringe con metales que simbolizan la dureza del juicio y el control externo. Y junto a la caída del árbol se anuncia el destino personal del rey, que es casi peor. Casi peor, sí. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Sino que él mismo es degradado a un estado animal, pierde la razón, la conciencia de sí mismo. ¿Vale? Así que el rey no solo pierde su poder, sino que es degradado a un estado casi animal durante un periodo de 7 tiempos. Es una imagen brutal, desde luego. Me imagino que el análisis de Josué no se queda solo en la lección de humildad para un rey de hace milenios, ¿verdad? Para nada. Lo lleva a otro nivel. Lo proyecta hacia adelante. Exacto. Aquí es donde Josué hace un salto interpretativo muy audaz. Se apoya en una corriente de la teología profética que ve los juicios y las historias del Antiguo Testamento como tipos o modelos de eventos futuros a gran escala. Entiendo. Para él, la humillación de 7 años del rey más poderoso de la tierra es el microcosmos perfecto del juicio y la humillación mundial que se describe en el Nuevo Testamento. En el periodo conocido como la Gran Tribulación. Justo. O sea que los 7 tiempos de locura de Nabucodonosor serían un adelanto, una prefiguración de esos 7 años de tribulación que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Esa es la conexión que establece. La analogía es que, durante ese periodo futuro de juicio, el verdadero árbol de la vida, que Josué identifica explícitamente con Jesucristo, es simbólicamente quitado o rechazado por el mundo. De una forma parecida a como el gran árbol del sueño es derribado. Exactamente. El mundo, en su orgullo, rechaza al proveedor genuino e intenta construir sus propios sistemas, sus propios árboles, que al final son sentenciados. Y para reforzar esa idea del árbol como un reino que ofrece cobijo, Josué establece un paralelismo muy interesante con una parábola de Jesús en el Nuevo Testamento. La del grano de mostaza. Esa misma. Esa semilla diminuta que crece hasta hacerse un árbol tan grande que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La imagen es la misma. Un reino que parte de algo humilde y crece hasta ofrecer refugio. Sí, parece que la metáfora del árbol es una constante. Lo es. Y aunque todo este panorama de juicio suena muy duro, la visión que presenta Joshua para el final de este periodo es en realidad de una restauración y una esperanza inmensas. Ah, mira. Pero describe un doble destino, 2 caminos paralelos que al final convergen. Por un lado, está el pueblo judío, al que identifica con ese tronco de aquella raíz que quedó en la tierra. Atado pero vivo. Exacto. Según su lectura, al final de la tribulación, ese tronco finalmente brotará y entrará en la gracia, reconociendo a su Mesías. ¿Y el otro destino? El otro destino, según el texto de Josué, es el del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia. Y aquí hace una distinción importante. ¿Cuál? Sostiene la visión de que este grupo entrará a la gloria con él antes de que comience ese periodo de prueba mundial. Entiendo. Son, en sus palabras, los humildes que nos vamos contigo antes que venga la prueba. Después de todo el juicio, el resultado final es que los supervivientes en la tierra, tanto de Israel como de las demás naciones, reconocerán la soberanía de Dios y lo glorificarán. La humildad, forzada por el juicio, se impone al final. Eso es.
Entonces, para resumir la idea central, el análisis de Joshua toma este relato antiguo y lo transforma en una lección potentísima sobre la humildad. Es un desafío directo a nuestra tendencia a la autosuficiencia, tanto a nivel personal como de civilización. Sí, totalmente. Nos obliga a preguntarnos de dónde creemos que viene el bien genuino. Exacto. Y de hecho, el propio texto nos deja con preguntas para reflexionar. La primera es muy directa. ¿Cómo nos desafía el sueño de Nabucodonosor a reconocer que solo el Creador puede proveer bien genuino, sin los daños colaterales que impone el imperio humano? Es una pregunta que nos fuerza a mirar con ojo crítico las fuentes de nuestra seguridad, ¿no? El gobierno, la economía, la tecnología, nuestro propio esfuerzo. Y a preguntarnos cuál es el precio oculto. Y la segunda pregunta que propone el texto se enfoca en esa visión de futuro, que a pesar de la dureza, es esperanzadora. ¿Qué esperanza nos brinda la visión profética sobre el destino final de Israel y la Iglesia al concluir los tiempos de tribulación y juicio? Te invita a levantar la vista. Sí, a levantar la vista de las crisis del día a día y a considerar un panorama mucho más amplio. Para cerrar, la reflexión final que se desprende de todo el análisis y especialmente de la oración con la que concluye el texto, nos deja ante una elección fundamental, una que resuena mucho más allá de la historia de Daniel. ¿Y cuál es esa elección? Es la disyuntiva entre la humildad voluntaria, el reconocer nuestra dependencia de una fuente superior ahora, a las buenas, como dice la oración. Y el orgullo que, según esta historia, inevitablemente acaba siendo castigado. Y humillado a las malas. En esencia, la elección es entre conservar un corazón de hombre, con su capacidad para la razón, para la empatía y para alzar la vista, o arriesgarse a caer en lo que el texto llama, de forma muy gráfica, la demencia del orgullo.